Bueno, amigos, muchas gracias por estar aquí en esta charla que vamos a tratar sobre un tema de suma actualidad, dado que actualmente los expertos en climatología nos señalan que el planeta está corriendo riesgos importantes debido al cambio climático generado por la quema de combustible fósil. Esta quema de combustible fósil, ustedes saben muy bien, pues produce cantidades increíbles de dióxido de carbono, el que cubre la Tierra y el que da lugar al famoso efecto invernadero. Todo esto ya es tema muy conocido. La alternativa importante para la quema de combustible fósil lo constituye actualmente, por su magnitud, por su envergadura, la energía nuclear. Sin embargo, también es conocido por todos ustedes que tanto el accidente de Chernobyl como el de Fukushima recientemente ha hecho retroceder los planes y las ideas de aplicar completamente la energía nuclear, pero solamente por un momento, porque finalmente el único país que ha decidido parar definitivamente sus reactores nucleares y en el 2022 es Alemania, nada más. Francia ha decidido pensar y eventualmente parar los reactores de energía nuclear que utilizan el método de fisión del uranio en el 2050. Eso significa dentro de unos 40 años. ¿Por qué el 2050? Porque hay actualmente una febril investigación sobre la fusión nuclear, no fisión, sino fusión nuclear. La fisión nuclear, como veremos, se basa en la fisión del uranio 235 y, bueno, núcleos más pesados que el uranio o similares. Pero la fusión más bien se basa en la unión de los núcleos de hidrógeno, de modo que el combustible es el hidrógeno y ese es prácticamente inagotable. Sería una fuente inagotable de energía. Entonces, muy vivos los franceses, dice, voy a parar en el 2050 cuando ya ellos están investigando la fusión nuclear. Entonces, en la práctica van a seguir con sus planes. Estados Unidos y China, pues no tienen problemas, seguirán con sus planes nucleares. Gracias. ¿Por qué Alemania y por qué Francia se comportan tan diferente? Yo quisiera contarles una anécdota para que ustedes más o menos se den una idea cabal del ambiente que se vive en ambos países. En los años 80 venía de Alemania a Francia. Se acostumbra en Europa tirar dedo, acá no veo mucho, pero allá sí, bastante. Venía de Alemania a Francia y paró una camioneta cerrada, con lo que aquí le llamamos un microbús, claro, un poco diferente, más cómodo, lleno de jóvenes de la edad de ustedes, más o menos. Yo también estaba un poco menos con años, ¿no? Los años 80. Los muchachos muy alegres, cantando, riendo, conversábamos de muchas cosas de esa época. Uno de ellos hablaba de la canción El Hotel California y las consecuencias de esa canción, el significado, etc. ¿Se escucha bien? Me parece que no. El doctor, perdón.
Entonces, en un momento determinado, uno de ellos me pregunta, ¿a qué me dedicaba? ¿No? Estábamos en el microbús a gran velocidad. Y yo le digo, bueno, yo soy físico nuclear. El vehículo paró, un freno así, como si hubiera visto un monstruo delante, ¿no? Y me dijo, bájate inmediatamente. Le digo, ¿pero qué cosa hice? No queremos saber nada con la física nuclear. No tenemos nada contra ti, pero si eres físico nuclear. Obediente bajé, menos mal que quedaba unos cuantos kilómetros para llegar a la frontera. Caminé, tirando dedos siempre, pero como estaba la distancia corta, llegué a la frontera y el guardia de fronteras, la policía fronteriza, no sé cómo se llama, me pidió mis documentos, le di mi pasaporte, entró a la sala de control, la computadora, y regresó y paró al auto más lujoso que estaba pasando en ese momento y le pregunta al conductor si quería llevar un físico nuclear a París. Era la medianoche, más o menos. Entonces el señor, ¿cómo no?, dijo. Suba usted, por favor. Una vez de copiloto, avanzamos unos tal vez 15 kilómetros y el francés me dice, mire usted, yo vengo de un matrimonio de París, salí a las 4 de la tarde, en Bruselas he estado haciendo fiesta, estoy recontra cansado, así que hay que escoger, nos quedamos durmiendo aquí al borde de la carretera, un rato por lo menos, o bien usted tome el volante. Yo lo miré al francés medio raro, ¿no? Y dije, tomo el volante. El gran problema era que, gracias, es que este carro para mí era totalmente nuevo. Toqué el volante y inmediatamente el volante giró con una velocidad increíble, o sea que era un carro muy especial y apenas mi pie rozaba el acelerador y se disparaba. Obviamente puede ser un carro de mucha potencia, de control, de lo que le llaman asistido por presión hidráulica y tanta cosa. Tuve que primero aprender a manejar ese aparato y el francés, menos mal que era normal, ¿no? Durmió con toda tranquilidad. Llegué a mi casa a París en un par de horas. En la puerta de mi casa me estacioné, desperté al francés, le dije, señor, muchas gracias, ya llegué. Y sí, se fue. Así que primera vez que en carro ajeno de lujo llegué a mi casa sin ningún problema. Le cuento eso para darles una idea, ¿no?, de cómo los alemanes son antinucleares, así, viscerales, mientras que los franceses son todo lo contrario, admiran lo nuclear. Entonces, Alemania va a cerrar sus reactores nucleares, pero Francia tiene el 80% de su energía eléctrica de origen francés. ¿Se dan cuenta? Entonces es una cosa que tiene una razón, no es que los alemanes pues hayan hecho un análisis científico y lleguen a la conclusión que no, es así, es una cosa política. La presidenta Merkel ganó las elecciones por los verdes y los verdes son antinucleares, de todas maneras. Ahora bien, si ustedes quieren saber por qué son antinucleares los alemanes, también hay una razón histórica. Después de la Guerra Mundial, los Estados Unidos ocuparon Alemania, o sea, el ejército alemán estaba por todo lado en Alemania, y instalaron en cada pueblito de Alemania, bueno, estoy exagerando, pero más o menos para darles una idea, de cada pueblito de Alemania partía una cabeza, apuntaba una cabeza nuclear a la Unión Soviética. La Guerra Fría, lo que le llamaban también el terror nuclear, la paz por la disuasión nuclear. Y en contrapartida, los soviéticos
tenían una cabeza nuclear apuntando a cada pueblito alemán. De modo que los alemanes miraban al cielo y pensaban que en cualquier momento iba a caer una bomba nuclear. Eso le causó una psicosis antinuclear. Para ellos nuclear era sinónimo de muerte, y eso les ha quedado hasta ahora. De modo que esta es una razón no técnica, sino más bien histórica, psicológica. ¿Ok? Esa es la razón por la que Alemania tiene ese problema. Pero en el mundo, la energía nuclear sigue creciendo. Miren ustedes acá en esta diapositiva, tenemos que en el año 1973, de la energía usada, el 24.8% tenía origen de carbón, petróleo 45% y nuclear apenas 0.9%. Y en el año 2004, el componente nuclear aumentó de 0.9 a 6.5%. De modo que ha habido un crecimiento notable, porque la energía nuclear no emite gases invernadero. Tiene otros problemas, pero no emite estos gases que están causando el calentamiento global y que han puesto al borde del colapso a la humanidad. ¿Cuántos de ustedes han visto la película de Al Gore, La verdad incómoda? Adelante la mano, por favor. Caramba, pocos saben. Entonces los que han visto le cuentan a los demás lo que significa eso, ¿no? La temperatura está elevándose a tal punto por la quema de combustible fósil que pone en peligro la supervivencia de la humanidad. Cuando uno quema combustible, petróleo, carbón, gas, inmediatamente sale, no hay forma de pararlo, estos óxidos de nitrógeno, de sulfuro y dióxidos de carbono. El dióxido de carbono es que produce calentamiento global, pero no solamente eso, sino que los óxidos de nitrógeno se convierten en ácidos nítricos, y los óxidos de sulfuro se convierten en ácido sulfúrico, de esos de batería, esos que queman la mano, y se combinan con el aire, con el ambiente, y nosotros respiramos eso, lo que significa muerte de millones de células, y algunas de ellas se convierten en cancerígenas. En cambio, la energía nuclear no tiene ese problema, porque acá notan ustedes cómo funciona un reactor nuclear. Un reactor nuclear, en primer lugar, usa combustible sólido, que puede ser de uranio, ¿no? Este uranio tiene la posibilidad de generar una reacción en cadena, es decir, en el propio combustible hay fisión sin salir nada, y lo único que se produce es calor, lo que calienta el agua, que está, o un líquido, pues agua generalmente, que está en esta vasija, y luego se convierte en vapor, y este vapor sirve para girar una turbina. Luego hay un condensador, regresa fría el agua al núcleo, y pues se convierte en un circuito en que finalmente tiene como objetivo hacer girar la turbina. Y al girar la turbina, ya ustedes saben todo el resto, ¿no es cierto? Puede ser girada también con quema de petróleo, con acá, ¿no es cierto? De gas, de carbón, pero también puede girar con la caída de agua. El hecho está que al girar se produce electricidad, energía eléctrica, que se va a la red. ¿Qué sale de contaminantes del reactor? Prácticamente nada. Lo que sí queda, efectivamente, es el combustible nuclear de uranio, que al ser usado genera cualquier cantidad de sustancias radioactivas. No salen del núcleo, allí están. Significa que si uno no se acerca no pasa nada. Pero si uno está cerca de un combustible nuclear usado,
recibe tal cantidad de radiación que un número muy grande de células mueren o algunas se convierten en cancerígenas. De modo que el peligro está en acercarse al combustible nuclear. Por eso es que hay cierto temor. Pero el ambiente es limpio. No hay alteración del ambiente que rodea al reactor nuclear. Este es el principio de la fisión nuclear. El uranio está compuesto de neutrones y protones. Los blancos acá son los neutrones. Un neutrón ingresa al uranio 235 y se convierte en uranio 236. Tiene 92 protones y 144 neutrones. Una vez que absorbe, comienza a vibrar, se desestabiliza y se parte en dos pedazos, dos fragmentos se llaman. Cada fragmento emite neutrones inmediatamente. Y estos neutrones que emiten, que son emitidos, van a encontrarse un poco más allá con otro uranio cada uno, ¿no? Y cada uno de estos uranios nuevamente se parte en dos y cada uno de los fragmentos emiten neutrones, bueno, y se arma la reacción en cadena. A eso se le llama la reacción en cadena. Para eso tiene que haber uranio bien compacto, porque si no encuentra un uranio, este neutrón, por ejemplo, se iría pues sin ninguna otra consecuencia. Ese es pues el fenómeno de reacción nuclear que produce la energía. Les contaré otra anécdota para que no se duerman, ¿ya? Cuando regresé de este país, de Francia y Alemania, a Perú, en el 82 exactamente, regresé más pelucón, ¿no? Como, siempre ando pelucón, es por... y con sandalias además, caray, a buscar trabajo. No iba a venir a la Católica porque no me dejaban entrar, ¿no? Aquí son muy meticulosos con la vestimenta de los profesores. Entonces a la uni me dejaban entrar, pero estaba vetado porque había hecho huelgas ahí. Entonces. Y fui al Instituto Nuclear. Pues un amigo tenía allí, es Benjamín Maticorena, que está ahora trabajando en la Católica. Le pueden preguntar, él es el testigo de la anécdota. Me lleva al presidente y el presidente era un militar general que tenía el pelo cortísimo y con gomina, ¿no? Y todo uniformado impecable. Me dice, el general le dice, le traigo al doctor Modesto Montoya que quiere venir a ver si hay chamba por acá. Me mira de arriba abajo, pelucón, sandalias, todo. ¿Qué sabe hacer este joven? Dice. Ya dije, ya, la tristeza, ¿no? Y me acordé de lo que yo había hecho, pues, en Francia. Bueno, le dije, no sé qué cosas, pero mi tesis de doctor, mis dos tesis, tengo un doctorado de tercer ciclo en todo estado, ha sido sobre el fenómeno de la fisión nuclear, que es el fenómeno sobre el cual se basa la construcción de la bomba atómica. El militar se le abrió los ojos, desde mañana trabaja, me dijo. ¿Ah? Entonces, esta es la fisión nuclear que me ha permitido vivir, ¿no? Adecuadamente. Bueno, y la fisión nuclear, cada una de esas reacciones produce una cantidad de energía increíble. Y la producción energética tiene precios o costos de generación muy similares, y no más, incluso muy similares que el carbón, que el petróleo, ¿no? Pero ese es luego, cuando se trata del combustible, el combustible es mucho más barato. El uranio es más barato que el petróleo. Además se usa menos cantidad. Para darles una idea, si ustedes tienen una central de 100 megavatios y usan petróleo, tienen que quemar un tanque cada hora, un tanque de petróleo. Para producir la misma cantidad de energía al año, basta con una camionetita, una sola vez al año, de uranio. Entonces imagínense pues la diferencia. Muy bien,
¿Cuáles son las ventajas entonces? Para resumir esta parte, ya lo dijimos, no emite gases invernadero, ¿no? El precio del uranio no influye mucho en el costo de producción, de generación, de operación, como no es el caso pues, del petróleo. El petróleo apenas sube el precio, ya la energía sube también. Acá el uranio está más o menos por 6% del costo de generación, mientras que el petróleo está por 80% aproximadamente. Bueno, y también hay una generación permanente, sirve como base. Esto no sé si será ventaja o desventaja, porque en nuestro país no hay mucho conocimiento, ¿no? Pero como un reactor nuclear demanda mucho conocimiento, por ejemplo, la fisión nuclear, aun cuando estén pelucones, ¿no es cierto? Y además prepara las bases para la fusión nuclear, la que dijimos que en 50 años de repente ya tendríamos. Bueno, en el fondo, la energía nuclear es necesaria y conveniente para la América del Sur incluso, y por supuesto habría que calcular qué tipo de reactores es conveniente. Se dice que económicamente significaría tener un reactor por lo menos de 1000 megavatios. Eso es un poco difícil para la red eléctrica peruana, porque nosotros tenemos más o menos generamos 4000, 5000 megavatios. Entonces poner una de 1000 es como dar un tremendo shock, ¿no? Energético. En fin, por otro lado, el petróleo se va a acabar. En 42 años ya no hay petróleo. Y la energía nuclear sí tiene su uranio por lo menos 160 años. De modo pues que la energía nuclear es una posibilidad. Y la razón principal por la que la energía nuclear es una alternativa está en esta diapositiva. Miren ustedes lo que quemamos como petróleo, carbón, etcétera, combustible fósil, genera 6.500 millones de toneladas por año de dióxido de carbono, ¿no? Aquí están las plantas de energía, los vehículos, etcétera. Este dióxido de carbono en parte es absorbido por la naturaleza, la vegetación, el mar. Solamente en menos de la mitad de lo que genera la actividad industrial es absorbida por la naturaleza, de modo que constantemente estamos aumentando el contenido de dióxido de carbono de la atmósfera, lo que es pues bastante complejo. Por esa razón es que la energía nuclear es importante. Pero, dado que la energía nuclear también tiene pues este problema de los combustibles usados, los países desarrollados están investigando muy intensamente otras fuentes de energía con menos riesgos, con menos complicaciones. En primer lugar está la energía solar, que se basa en semiconductores, en crecimiento de cristales. Al principio era el silicio, que también se usa para computadoras. Son semiconductores, celdas solares que convierten la luz en electricidad. Estas celdas solares en los años 70 empezaron a investigarse, costaban un montón de plata, como vamos a ver. Y poco a poco se está haciendo rentable en algunos lugares, sobre todo en los lejanos. También se está investigando una cosa más sencilla, que es la eólica, y otra más fundamental, la geotermia, el calor de la tierra. La energía solar, bueno, eso es muy necesario e importante para los países donde hay mucho sol. Acá las partes más oscuras son los países solares. Acá el Perú está generosamente irradiado por el sol, ¿no es cierto? Es más, somos, como dice la historia, hijos del sol. Acá en Estados Unidos, ahí la parte del oeste, ¿no? Y en África, cualquier cantidad de sol, un desierto increíble. En fin,
tenemos nosotros posibilidades de explotar la energía solar. Aquí tenemos además la cantidad de radiación que recibimos del sol, ¿no? Primero que hay una variación muy débil, es en la sierra, por ejemplo, se tiene aproximadamente entre 5 y 6 kilovatios hora por metro cuadrado y por día. En la selva, uno menos, de 4 a 5 kilovatios hora por metro cuadrado y por día. Esto significa que el Perú puede explotar sin problemas la energía solar si es que las celdas se convirtieran un poquito más baratas, que es a donde apuntan las investigaciones actuales. ¿Cómo se usa la energía solar? También en otras formas. Se tiene espejos que tienen una forma parabólica, si se quiere, para reflejar la luz en una franja, en un tubo, lo que significa que pueden calentar, ¿no? Bueno, esta es la parabólica, que es como las antenas, ¿no? Si ustedes reciben la luz solar en forma paralela, paralela al eje de la parabólica, la luz se va a reflejar en el foco de la parabólica, donde ustedes pueden poner muy bien acá una tetera y tienen una cocina solar. Eso es lo que se hace en la sierra. Y también se tiene, por supuesto, con esto, torres solares. Es decir, aplicando la técnica de las celdas solares, pues puede aprovechar y hacer grandes plantas, pero la desventaja es que ocupa mucha superficie, ¿no? Mucha superficie. Y además, para aprovechar la buena dirección, se tiene instrumentos que controlan la posición de las celdas solares, de modo que siempre están apuntando al sol para que esté perpendicular y absorber al máximo la energía, la luz, ¿no? Las casas de Alemania, por ejemplo, casi todas tienen sus celdas solares. Y aquí viene la política gubernamental. En Alemania, si es que una casa que tiene su medidor de luz y que además tiene sus celdas solares, que está conectada a la red, puede que haya producido en sus celdas solares más energía de la que consumió. O sea que una casa se convirtió más bien en una pequeña planta energética. Y al final el recibo, en lugar de venir un recibo para que pague el dueño de casa, le viene un cheque del gobierno que le pagan por haber dado energía a la red. Eso es cierto, no es broma, es así. Esto es una política gubernamental, ¿no? Si acá hicieran lo mismo, podría también alguno animarse a instalar un techo totalmente solar, con celdas solares. Ahora, como le decía hace un momento, en los años 70, cuando se comenzó a hacer la investigación sobre celdas solares, los precios de celdas solares que daban por watt era $120 por watt, una cosa increíble, ¿no? Ahora se apunta a $1. Y ya está llegando al punto en que va a ser competitivo con las otras fuentes. Y entonces ahí se va a disparar, ¿no? ¿Por qué es que estos precios cambian tan bruscamente y bajan? Porque la tecnología no es como la brujería ni la magia, ¿no? La tecnología está al alcance de todos. Nosotros la aprendemos y ya, si la queremos aprender, pero como en el Perú tenemos una política de freno a la ciencia y la tecnología, no estamos en esa situación. Pero China, por ejemplo, aprendió, incentivado por su gobierno, y ahora China es el mayor productor de celdas solares. Le ha ganado a Estados Unidos. Estados Unidos ha quedado desplazado a la segunda potencia tecnológica. En los productos tecnológicos, en cantidad y en dólares, China es el mayor productor de tecnología, de productos tecnológicos.
a tal punto que Estados Unidos ahora tiene un déficit en su balanza comercial correspondiente a la alta tecnología de 100.000 millones de dólares. Y China más bien tiene un superávit. Por esa razón están bajando los precios y por esa razón también Estados Unidos y Europa están en una grave crisis económica, porque antes tenían el monopolio de las celdas solares y otras cosas y nos vendían al precio que se les antojaba. Ahora ya no pueden vendernos, y como no nos pueden vender a cualquier precio, ya no pueden pagar los mismos salarios a su gente, ya no pueden dar los altos beneficios que daban antes a su gente, y la gente que se acostumbra a vivir bien, vivir de los demás, es la palabra, porque nos obligaban a precio monopólico, así como la Telefónica nos está obligando a pagar 50 soles al mes, aún si no usáramos el teléfono, porque tienen un cierto monopolio. En el caso de los países europeos eso hacían, y Estados Unidos también. Ahora ya no. China, Corea del Sur y otros países han hecho bajar, como ustedes notan aquí, los precios, y por lo tanto el mundo se beneficia, el Perú crece y Estados Unidos y Europa tienen dificultades. Bueno, así es la vida, así es la vida. Y el número de paneles solares también ha aumentado, notan ustedes, en forma exponencial, ¿no? ¿Es la energía solar rentable? Todavía no en Lima, porque más barato sale conectarse a la red para corriente eléctrica, ojo, para corriente eléctrica. ¿Y entonces para qué se usa? Se usa en pueblos alejados de la red. ¿Y qué más alejado de la red está una isla de el Titicaca? Entonces allí hay un pueblo que es la isla de Taquile, que fue equipado con celdas solares en los años 90. Aquí va a estar con ustedes el doctor Julio César Ramaní, que trabajó conmigo en el IPEN. Él era el jefe del programa de ahorro energético, y en convenio con la UNI pusieron en este pueblito celdas solares y algunas comunidades solares. Pueden ir ustedes de turismo allá, van a pasar muy bien con todas las comunidades en pleno lago Titicaca. Pueden dormir también, hay una temperatura agradable, una temperatura más agradable que en Puno mismo, a pesar que está en el lago. Parece una contradicción, pero nuestra colega Mayra Flores me ha contado que es así, pues se para paseando en Perú, ¿no? Y nos dice que hay que ir a Taquile, que está muy bien. Además van a ver cómo se usa la tecnología solar. Y eso, para eso sirve, también por supuesto para los pueblos alejados de la sierra que no tienen la red. Aquí son precios que ustedes van a ver seguramente van a colgar esta presentación. Los precios todavía están caros, pero en realidad eso va disminuyendo. Hay comunidades solares, como digo. Todo esto, dicho sea de paso, fue iniciado en los años 70 por el doctor Manfred Hohr, que lo han invitado a Manfred, ¿no? Hay que invitar a Manfred Hohr, que es un alemán justamente, antinuclear. Él, como todo alemán, dice que él es, no sé por qué le dicen antinuclear, él es pronuclear, le gusta la energía nuclear, la que sale del sol. Porque ustedes saben que la luz que viene del sol es producto de reacciones nucleares, reacciones de fusión nuclear. Entonces él, jugando con las palabras, dice que él es pronuclear porque está de acuerdo con las reacciones nucleares que se dan en el sol y hay que usarlas a través de la energía solar. Y él, como paraba mucho en la sierra y en Puno, alemán, con su fenotipo alemán, lo bautizaron no como físico solar, sino como físico cholar, ¿no? Creativos son los peruanos. Muy bien, ya se me está acabando el tiempo. Decía que en Lima no sale a cuenta usar la
celdas solares para producir electricidad, pero sí es rentable para los calentadores solares. O sea, si ustedes tuvieran en su azotea un calentador solar para la ducha, ahorrarían dinero, ¿no? ¿En qué consiste? Muy sencillo. Digamos, tenemos acá tubos de plástico color negro que hacen un circuito cerrado con un reservorio, un depósito. Cuando el agua calienta por la luz solar, por una propiedad física, el agua caliente sube en forma, no necesita que de un motor, sube el agua caliente, ¿no es cierto? Y luego cae pues por acá, ¿no es cierto? Y baja el agua fría, de modo que estamos permanentemente nosotros con agua caliente producido por la luz solar. No consume electricidad y lo pueden ustedes construir artesanalmente y ahorrarían bastante cantidad de dinero al mes, porque lo que más consume energía en casa son las termas solares. Arequipa, que es un país, como ustedes saben, adelantado, está ampliamente equipado con termas solares, 25.000, 30.000 termas solares. Hay fabricantes, hay 20 fabricantes, ¿no? Es decir, ellos están realmente aprovechando el hecho que está el sol. El sol, por si acaso, también tiene sus partes negativas. Yo tengo aquí mi sombrerito. ¿Dónde está mi sombrerito? Cuando fui a Arequipa, en una conferencia de empresarios, fui con un sombrero con una copa muy ancha, ¿no? A cajamarquino. Entonces la gente, gracias, muchas gracias, me miraba extrañado. Dice, este fulano, ¿por qué trae aquí ese medio figuretti que está en su... Entonces vino el Canal 2, me entrevistó. Oiga, señor, ¿por qué usa sombrero acá entre los empresarios que están todos? Le digo, como yo soy físico y sé que los rayos solares, cuando llegan a la piel, matan células y a algunas las convierten en cancerígenas. Y cuando llegan a los ojos, producen cataratas. De modo que para protegerme uso mi sombrero. Eso fue hace 8 años. Pero un poco que se burlaron de mí, pero ahora una orden de las autoridades arequipeñas obligan a que los escolares arequipeños usen su sombrero y los policías también. O sea que dio resultado mi espectáculo, mi pedagogía espectacular. Y pues yo soy del norte, pues, y le dije que si yo era del norte, y como todo el mundo sabe, Dios es trujillano. Pero los arequipeños tienen su chispa, pues, ¿no? Dice, debe ser, me dicen, porque si hubiera sido arequipeño, no se hubiera dejado crucificar. Bueno, entonces, este es un calentador solar del ingeniero Julio César Romaní, en Surco. O sea que él está aplicando el conocimiento para ahorrar plata. O sea que ustedes también lo pueden hacer. Voy pasando rápidamente. Pasamos ahora a la energía eólica. Bueno, esto no es el Perú, pero les da una idea de que la energía eólica, así hay bosques eólicos, bosques de aerogeneradores que dan pues bastante energía a ciertos países. Holanda, que es el mejor. España en energía eólica tiene 5 Perús energéticos, algo así como 20.000 megavatios generan con eólica. Es una cosa increíble. Y obviamente los costos también de la eólica están bajando por la tecnología, el conocimiento, la difusión. O sea, todos los instrumentos tecnológicos tienden a bajar de precio y esto se vuelve al alcance de todos. En el Perú hay algunos aerogeneradores. Acá tenemos uno
Raca Cancha como un ejemplo, ¿no? Hay varios, también hay molinos de viento. Bueno, hay ciertos, en Marcona hay otro. Este es interesante por mi experiencia personal. Tanto me hablaban de la energía eólica, dije yo, ¿cómo hago para ir a ver un aerogenerador? Entonces, pero como yo tengo muy poco tiempo, tengo que combinar, ir a ver a mi familia en La Libertad, a mi papá que está en Chimbote, y a una ex enamorada que tengo en Trujillo, y al mismo tiempo quería ver una eólica. Entonces me puse en la computadora y me salió que tenía que ir a Malabrigo, que está a 50 kilómetros al norte de Trujillo. Y entonces la llevé además a la chica, a Malabrigo. Gran decepción, este aerogenerador está parado. ¿Y por qué está parado? Porque falta un repuesto. Y aparentemente así están los otros. Entonces, ¿qué lección se saca de ello? Que la tecnología está al alcance de todos, siempre y cuando se tenga esta tecnología en casa. Si no se tiene en casa y se compra productos tecnológicos como estos aparatos de países extranjeros, se malogra algo y se paró. De modo que hay que hacer uso de tecnología que nosotros dominamos bien, si no, simplemente estamos echando la plata por la borda y nos estamos enditando para que luego estén parados. No sé si ahora ustedes como trabajo de investigación pueden preguntar por teléfono nomás si ese Malabrigo, ¿no?, está funcionando o no, porque me parece una barbaridad que no lo esté. Sobre todo que el Ministerio de Energía y Minas siempre decía, como ejemplo, Malabrigo, pero no funciona. Entonces, no dice eso, dice, tenemos... en fin, igual los precios de inversión, los costos de operación están también interesantes, aunque todavía no completo. Hay una ley que dice simplemente que si alguien pone un eólico, un aerogenerador, tenemos que comprarle de todas maneras. O sea que es una inversión más o menos segura, es una forma de promover. Bueno, se nos va el tiempo, por eso es que voy a pasar a un componente de la energía, la geotérmica, ¿no? Ya todo el mundo sabe el problema que tenemos con el temblorcito que ha habido en Pucallpa, lo que ha habido en Pisco y todo lo demás, es porque la tierra, el suelo peruano es energético. Saben ustedes que las placas de Nazca ingresan por debajo del Perú y son placas de roca magmática o de magma, así, de varios kilómetros que penetran debajo del Perú y friccionan nuestro continente y generan una temperatura fenomenal, ¿no? Ustedes si se frotan la mano mucho, se calienta. Hay que recordar simplemente que los hombres primitivos hacían frotar cositas para prender las cosas. Imagínense pues un tremendo bloque que avanza. Eso produce primero volcanes, o sea que de ahí viene la energía geotérmica, ¿no? Produce temblores también, pero no es el caso aquí de esta charla. Solamente la fricción produce mucho calor y ese calor puede ser aprovechado por corrientes de agua que pasan por esos lugares calientes producidos por la fricción de la placa con el continente. Y igualmente, ¿no? Si nosotros colocamos un sistema que hace que el agua que pase, no por un reactor nuclear ni por carbón que está quemándose o petróleo, sino simplemente por un lugar donde hay bastante calor telúrico,
pues con una bomba de recirculación se logra pues nuevamente el vapor para que la turbina famosa gire y se tenga pues energía eléctrica, potencia eléctrica que va a la red. Muy sencillo. Tenemos en el Perú varios sitios que tienen esa potencialidad. Hay investigadores que están buscando fuentes geotérmicas. Uno de ellos, uno de estos grupos es del Instituto Peruano de Energía Nuclear y otro es del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico. Bueno, acá aprovecho para decirles que el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología del Perú está totalmente desarticulado y que necesitamos crear un ministerio para que los ponga todos en orden. ¿Por qué digo eso? Porque he hablado del Instituto Peruano de Energía Nuclear y el Geológico, ¿no? El IPEN y el INGEMET, que estaban interesados en este tema, pero no sabía el uno al otro lo que hacían cada uno. O sea, el IPEN no sabía que el INGEMET estaba interesado en geotérmica, ni el INGEMET sabía que el IPEN también lo estaba. Un buen día, el agente del IPEN fue a Huancavelica a hacer investigaciones en un lugar geotérmico y se encuentra con unas caras conocidas. Oye, pero tú no eres del INGEMET. Sí, le dice. ¿Qué han venido a hacer aquí? Venimos a hacer estudios geotérmicos. ¿Y ustedes también? ¿Y cómo? ¿Y no sabíamos? No. Caray. En lugar de hacer un equipo conjunto para hacer el estudio, lo hacen independientemente, duplican esfuerzos. Lo más curioso es que los dos institutos están instalados en la misma manzana. Canadá 1470. Y peor aún, el rector del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONCITEC, también está en la misma manzana. Pero están en sectores diferentes, desarticulados, por eso es que se requiere una cabeza, un ministerio para que optimice este sistema tan raro, ¿no? En fin, aquí tienen una lista de todos los estudios que se han hecho del potencial geotérmico. Es una barbaridad de trabajos, ¿no? Pero hasta ahora no se pone en práctica, no se explota estas fuentes geotérmicas. Hay muchísimas, no voy a leer, ¿no es cierto? Pero ahí lo van a tener colgado seguramente en algún lugar. Y es importante, eso sí, de que haya normas que incentiven a la empresa privada a invertir en este campo de geotérmicas. Entonces, el problema ahora es energía nuclear o las renovables, solar, eólica, geotérmica. Los expertos, o sea, la gran mayoría, dice, en realidad son complementarias, no tenemos por qué eliminar a una y quedarnos solamente con otra, no, son complementarias. En un mundo que necesita energía, el 80% de la población mundial no tiene energía eléctrica, ¿no? Y hay que hacer pues que el uso de la energía eléctrica no malogre el ambiente, ¿no? Esto es muy importante, muy importante. Nuestro país es maravilloso, es extraordinario. A mí me encanta conocer todo el tiempo las cosas. Y a veces me molesta enormemente gente que para criticando, critica de todo. ¿Qué cosa hay para criticar? Justo ayer, por ejemplo, unos colegas dicen que se fueron a Cuba y que en Cuba la gente se muere de hambre, que todo el mundo está descontento. Yo no soy comunista, como diría Velasco, ni comunista ni capitalista, todo lo contrario. Pero soy físico y los físicos somos científicos de las medidas, de las mediciones. Solamente pensamos en lo que se puede medir, ¿cierto? Entonces, cuando uno va a Cuba, ve que los cubanos miden 1,70 m en promedio, 70 kilos de peso en promedio. Los norteamericanos los han calificado como los mejores profesionales de América Latina, a los cubanos. Acá en Perú varias instituciones privadas tienen asesores cubanos, ¿no? Y cuando he ido al interior del país, al Perú,
cerca nomás, a 50 kilómetros de la costa, encuentro que hay pequeños poblados que no conocen la energía eléctrica, que no conocen nada de lo que sabemos que hay de tecnología moderna, de productos tecnológicos. O sea, y además no tienen animales para comer, son tan pobres que en la mañana toman, me invitaron allí, yo pasé un día educativo, últimamente, porque allí pasé 3 años también en un lugar similar. De desayuno toman caldo de carapulcra, o sea, papa seca. Ese es el desayuno. A mediodía, papa hervida con ají. Y el que tiene suerte, con ají de huevo. Y en la noche, sopa de papa. Esa es la alimentación que tienen estos muchachos. Entonces a mí me indigna aquella gente que esté criticando a países extranjeros y no esté criticando lo que estamos haciendo como país con esta población hermana. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de que la energía es necesaria, pero también la educación, la ciencia y la tecnología. Hay que ir a estos lugares y contribuir con nuestro conocimiento. No está muy lejos, a 2 horas de acá, a 1 hora. Entonces los estudiantes sobre todo deberían hacer una gran campaña para llevar conocimiento a estos lugares del Perú. Y por supuesto, para finalizar debo decir que por mucho tiempo, desde el 82, que regresé al Perú, después de 8 años de estudio, me di con la sorpresa de que lo que a mí me interesaba, es decir, la investigación científica, no era para nada considerada importante por nadie en el Perú. Entonces me dediqué a cuerpo... Bueno, primero tuve que decidir, o me regreso a Francia para hacer cosas que a mí me gustan y que también le gusta al país donde viviría, o me quedo aquí, en cuyo caso tenía que dedicarme en cuerpo y alma a la promoción de la ciencia para que alguien se interese en el tema. Y me ha costado bastante esfuerzo, he perdido muchos cabellos, ¿no? Pero al presidente Alan García, cada vez que hablaba el 28 de julio, cada vez que el comercio me lo permitía, escribía un articulito que decía un discurso sin ciencia, porque nunca pronunció la palabra ciencia Alan García, nunca. Y entonces la última vez que habló, parece que algún asesor le dijo eso. Él dijo, este malcriado insolente siempre, para que no me moleste esta vez, dijo así: voy a hablar solamente por los ministerios que me asigna la ley. Y obviamente, como no tenía un ministerio de ciencia y tecnología, no tenía por qué hablar del tema, ¿no? Y se inició la campaña presidencial, que ustedes conocen muy bien, y todo el mundo comenzó a criticar al militar, Ollantumala, que seres, los militares no comprenden nada, son cuadriculados. Y entonces, pero cuando yo escuché, como dije, yo soy científico, no soy político. Tuve que fungir de periodista con mi grabadora, pues está en YouTube también, pueden verlo. Le puse el micro a la señora Keiko Fujimori, le dije, señora Keiko. Sí, ahí con todo, yo estaba con todos los periodistas al lado. Le digo, ¿qué va a hacer usted por ciencia y tecnología? Entonces me dice, ¿de qué medio es usted? Soy del medio Ciencia Perú. Ciencia Perú. Sí, la miraba medio raro. No existía ese medio para ella, ¿no? Existe, señora, le digo, existe Ciencia Perú. Pronto lo vas a ver más. Dice, por ciencia, dijo, lo que voy a hacer es crear institutos técnicos. Caray, no tenía nada que ver con la pregunta, porque las empresas requieren técnicos. O sea que la señora no sabía lo que era ciencia y tecnología.
Ella quiere técnicos, significa los de TecSoup, los de Senati, que también por supuesto son importantes. Dicho sea de paso, yo soy egresado de un instituto técnico, soy técnico electricista, por si acaso tengan algún problema. Pero el Perú no se va a resolver con la técnica en electricidad. Es necesaria, pero no es suficiente. En cambio, escucho a la militarote que dice, yo voy a crear un ministerio de ciencia y tecnología, la carrera del investigador, y además voy a elevar el PBI del 0.15 al 1% del PBI para investigación. Dije, caramba, ¿qué ha pasado acá? Y me llaman, un buen día me dicen, doctor Montoya, lo estamos llamando del comité de organización de la campaña de Ollantumala para que usted le consultamos si nos puede apoyar. Digo, ¿yo con qué? No tengo militante, no tengo... Con su sola presencia en el Hotel Los Delfines, con los intelectuales, allí ante la prensa sería suficiente. Caramba, ahí sí que tuve un problema, porque de acuerdo a ley, como funcionario público no puedo hacer manifestaciones políticas. Y si yo iba, me llevan a botar del trabajo. Pero me acordé pues que en el Perú hay héroes que han perdido la vida. Yo dije, perder el empleo no es tan grave, ¿no? Entonces fui, y al regreso, salió en la tele por otro lado, y al regreso ya estaban haciendo los papeles para botarme del trabajo. Menos mal que también en el Estado hay gente inteligente. No todos los apristas son apristas. Y mi empleador directo era el doctor Agustín Aya de la Torre, sobrino carnal de Aya de la Torre. Un hombre de izquierda, aprista, abierto. Entonces no hagan ninguna gestión. Dijo, ¿qué están haciendo? Estamos en un país democrático. Pero la ley dice... Entonces, hay una famosa frase que dice, para mis, ¿cómo es que es? Para mis amigos, todo. Para mis enemigos, la ley. Eso no se aplica conmigo. Así que me dejaron, pero ya estaban allí, sobre todo el director ejecutivo. Y menos mal que Ollanta ha ganado. Cuando eso hice, realmente era muy poco probable. Cambió las cosas. Y ahora el director ejecutivo que me estaba queriendo expulsar, le han agradecido, ya se fue. Pero no ha sido Ollanta, ha sido el propio partido aprista que le ha dado el agradecimiento. Y después el señor Salomón Lerner, pero hubo un pequeño problema, una tristeza infinita, porque el presidente Ollantumala en su discurso inaugural no habló nada de ciencia y tecnología, entonces ya me estaba disponiendo a escribir, ¿no?, en la oposición. Menos mal que se dio cuenta y envió al primer ministro al encuentro científico internacional que estábamos haciendo el 2 de agosto y corrigió el tema y puso ahí un discurso excelente, el mejor que he escuchado en toda mi vida sobre ciencia y tecnología. Que hace el ministerio, la carrera del investigador, el porcentaje, una maravilla. Habló, parecía un científico Salomón. Claro que después me acordé que Salomón efectivamente fue un rey sabio, ¿no? El gran problema es que cuando salió Salomón Lerner, había un enjambre de periodistas. Dije, uy, le van a preguntar cómo va a ser el ministerio, el porcentaje, ¿dónde va a venir? Algo le van a preguntar sobre ciencia y tecnología. Los periodistas le preguntaban sobre la violencia, la corrupción. Ni una sola palabra le preguntaron sobre el tema para el cual había ido. Y Salomón dijo, señores, ustedes siempre hacen la agenda. Yo he venido a un encuentro científico porque lo considero importante y he prometido esto, esto y esto. Los otros como si que no hubieran escuchado. Entonces estamos en esa situación. Y en el Comercio, que es el más educado de todos los periódicos, al otro día saca,
el primer ministro justificó los nombramientos de generales, ¿no?, a la salida de un encuentro científico. Eso significa, amigos, que ustedes que están en este congreso, los invito realmente a hacer una cruzada, que se expandan como una onda, ¿no?, en favor de la ciencia y la tecnología. Entren ustedes a esta página web, que debe formar parte de su ADN de ahora en adelante, encuentrocientificointernacional.org, y allí hay una carta muy breve, es la carta más breve que se haya uno podido imaginar. Dice simplemente: señor Ollantumala, hemos leído su programa, estamos de acuerdo, lo felicitamos por haber tenido tan brillantes ideas, ¿no?, y estamos dispuestos a colaborar para que su plan en ciencia y tecnología se concrete. Suscriben todos ustedes, ponen allí, envían su nombre, su especialidad. Y además comunican a sus amigos, a sus enamoradas o enamorados, para que el Perú tenga esperanzas de que aquí a unos 20 años seamos como ahora es Corea, que hace 30 era más pobre que nosotros, y que gracias a la ciencia y tecnología y al Ministerio de Ciencia y Tecnología que crearon en el 72, ahora pertenecen al mundo desarrollado. Es una necesidad y una obligación de todos ustedes. Y les convoco en nombre de la Red Internacional de Ciencia y Tecnología a esa gran tarea. También recordándoles que también fui profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el año 75, ¿no? Cuando yo dictaba mi clase tenía el crucifijo atrás. ¿Existe todavía? Todavía, ¿no es cierto? Entonces yo siempre tenía que cuidar mis palabras. Pero ahora tengo entendido que voy a tener que también escuchar a Cipriani, ¿no? Ahí sí que tendríamos un problema no tecnológico. Espero que ustedes sabiamente sepan salvar esta situación. Muchas gracias.